Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre dolor de hombro y de codo. ¿Y por qué vamos a hablar de hombro y de codo? Pues porque es una patología y un dolor que solemos tener con frecuencia. Puede pasar que tenemos dolor de codo y de hombro, o las dos cosas, o por separadas, y son diferentes patologías. Yo voy a explicarte aquí las más comunes, que pueden ser tu caso. Por ejemplo, en el hombro, lo que más suele pasar es una tendinitis del supraespinoso, una molestia al elevar nuestro brazo por el lateral. Suele molestar bastante al querer coger algo en altura. ¿Y qué pasa? Pues que nuestro hombro, en este caso, eh, está sufriendo nuestro músculo supraespinoso y a su vez el tendón. ¿Por qué? Porque hay una falta de movilidad. Nuestra escápula, la paletilla, digamos, muchas veces no se mueve bien y hay una compresión en el hombro. Eso hace que el músculo supraespinoso pues trabaje más, o incluso hay veces que puede hacer que roce el tendón. En estos casos pues va a producir bastante dolor. Otro caso que podemos tener, pues hay personas que tienen contracturas en el trapecio que le produce un dolor que incluso va referido hacia la zona del hombro. En los casos en los que una persona tiene este dolor de trapecio, también es dolor de cuello. Y suele pasar que hay contracturas que pueden presionar algún nervio y entonces producirnos alguna sintomatología en la zona del hombro o reducir nuestra movilidad en la zona de la escápula. Al final lo que quiero que veáis es que todo va conectado y que una falta de movilidad en una zona puede producir diferentes patologías, pero que todo viene un poquito por lo mismo, por esa falta de movilidad en la zona de la espalda y de las escápulas. ¿Por qué? Porque también puede producir una tendinitis en el tendón del bíceps, que se confunde mucho con el hombro. ¿Por qué? Porque tenemos ese tendón, ¿sí?, en la zona del húmero, en ese canal. ¿Y qué pasa? Que muchas veces tenemos muy contracturado el pectoral, rota internamente y hace que nuestro húmero esté rotado. Entonces ese tendón no está en la posición en la que debería de estar. Trabaja forzado y al final se crea esa tendinitis. Y todo esto también puede afectar no al hombro, sino también al siguiente punto. ¿Y cuál sería el siguiente punto? Pues nuestro codo. Que sea un codo de tenista o un codo de golfista depende un poquito de dónde perdemos esa movilidad y luego qué actividad es la que hacemos nosotros para que nos pueda doler. Muchas veces, en la mayoría de los casos, pasa que toda esta zona del antebrazo, estos flexores, de hacer tanto este movimiento, por eso se llama muchas veces lo de codo de tenista. Cuando golpean la raqueta, toda esta musculatura flexora se carga un montón y todos los extensores son los que tienen que trabajar mucho más. Entonces, muy importante en estos casos, pues los estiramientos. Pero ya sabemos que tiene que haber algo en la parte de la espalda o en la zona de las escápulas, que tenemos que dar movilidad. Y por último, las irradiaciones nerviosas, que es lo que hablaba con lo del trapecio. Podemos tener un dolor de cuello, una hernia discal, por ejemplo, que nos da sintomatología hacia la mano, hacia el codo o hacia el hombro, pero no tenemos nada en el hombro o en el codo como tal o en la mano. Es simplemente que esa presión del nervio nos da esa sintomatología. Y también puede pasar por otra musculatura que pasan por el pectoral, y también puede pasar con otros nervios, por ejemplo, que pasan por la zona del pectoral, la zona del redondo menor, que sería la zona del sobaquillo, que pueden hacer esa presión y darnos esa irradiación nerviosa. Entonces, aquí tiene que ser nuestro médico y el fisioterapeuta los que evalúen dónde está el problema. Si está donde nos duele o está un poquito más lejos. ¿Y qué podemos hacer nosotros así a priori? Pues mejorar la movilidad de la espalda. Para esto podéis ver los vídeos que he hecho de movilidad y también los de automasaje, que te ayudarán a mejorar la movilidad de la espalda.
mejorar tu movilidad en la cintura escapular, que para esto también haré más vídeos. Y también tenemos que intentar evitar ciertos movimientos repetitivos. Por ejemplo, una persona que trabaje en una fábrica realizando el mismo movimiento lo tiene mucho más complejo. ¿Por qué? Porque cada vez que realice ese movimiento con esa falta de movilidad, vamos a sobrecargar la musculatura o vamos a reforzar ese dolor. Entonces lo que tenemos que hacer es estirar mucho, estirar esos músculos clave. Tenemos que dar movilidad a la espalda, a la cintura escapular. No me canso de repetirlo porque es que es muy importante. Y más importante aún, que tenéis que consultar al médico, tenéis que consultar al fisioterapeuta, que son los que te van a dar las pautas, te van a valorar perfectamente y van a saber hacia dónde incidir. Que no quita que estos estiramientos, que estos trabajos de movilidad te ayuden a mejorar ese dolor. Y también el estrés, que es el último punto, muy importante porque si tú te estresas, estás mandando información a esos músculos que se están cargando, de la espalda sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no estás haciendo ningún esfuerzo físico o ningún movimiento repetitivo, pero está tu cuerpo en plan en defensa y está mandando ese estímulo de contraete, contraete, contraete. Y eso al final también hace mella, carga el músculo y nos puede producir las patologías. Así que relájate todo lo que puedas, consulta a tu médico, consulta a tu fisioterapeuta, que te den los consejos y espero que tus dolores disminuyan. Nos vemos en los siguientes vídeos.